La madre de mi esposo era la amante de mi padre y mi medio hermano era mi marido. El secreto revelado. El salón estaba lleno de voces y risas, pero en mi cabeza solo había un zumbido constante. La revelación había caído como un rayo en plena fiesta familiar. Mi suegra, con la mirada fija en mí y la copa de vino temblando entre sus dedos, pronunció las palabras que me cambiaron la vida. Tu padre fue el hombre al que amé en silencio durante décadas. Y tú estás casada con tu propio hermano. El aire me faltó. Sentí que el piso se desmoronaba bajo mis pies. Mi esposo, Daniel, me miró sin entender, pero algo en su rostro decía que ya sospechaba. Mi madre, en shock, dejó caer su tenedor y las miradas se cruzaron en un silencio mortal. No era solo un secreto de alcoba, no era un error del pasado, era una verdad que destrozaba todas las certezas de mi vida, mi matrimonio, mi identidad, mi familia. El peso de la sangre. Desde pequeña siempre sentí que en mi casa había algo que no encajaba. Las discusiones silenciosas de mis padres, las miradas esquivas de mi padre cuando la madre de Daniel aparecía en reuniones vecinales. Y ahora todo cobraba sentido. Yo, Valentina, hija única en apariencia, en realidad era parte de una red de engaños tejida por la traición. El caos interior. Esto no puede ser cierto, susurré con voz quebrada, como si negarlo pudiera borrar las palabras. Pero mi suegra no retrocedió. Es cierto, Valentina. Tu padre y yo fuimos amantes y Daniel es hijo suyo. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escapar. Daniel se levantó bruscamente, volteando la mesa con un movimiento torpe. «Basta ya», gritó. «No sigan con esto». Pero las piezas ya estaban sobre la mesa y era imposible volver a meterlas en la caja. El choque cultural. En mi familia, la honra era un valor supremo. En los pueblos de México, de donde venimos, los secretos familiares siempre se escondían tras frases como «de eso no se habla». Pero este secreto era demasiado grande, demasiado sucio. No era un rumor que se pudiera tapar con un silencio. En ese instante entendí que la historia de mis padres y suegros no solo había marcado su destino, también había marcado el mío. El inicio de la tormenta. Me encerré en el baño, mirándome en el espejo con ojos que ya no reconocía. ¿Quién era yo? ¿La hija de un hombre desleal? ¿La esposa de mi hermano? ¿La víctima de un destino cruel? Una sola idea me atravesó con fuerza. Tenía que descubrir toda la verdad. Ni mi matrimonio, ni mi vida, ni mi cordura podrían continuar hasta que desenterrara cada secreto, hasta que enfrentara a cada culpable y encontrara mi propia voz en medio de ese infierno. Ese fue el momento en que comprendí. La mujer que saldría de esta tormenta no sería la misma que había entrado. O me destruía o me volvía más fuerte que nunca. El silencio de mi madre. La mañana siguiente a aquella cena fatídica amaneció nublada, como si el cielo también cargara con el peso del secreto. Yo había pasado la noche en vela, escuchando los sollozos contenidos de Daniel desde la otra habitación. No tuvimos fuerzas para hablarnos. Era como si una grieta se hubiera abierto en medio de nuestra cama y ya no pudiéramos cruzarla. El enfrentamiento inevitable. Decidí enfrentar a mi madre. Ella siempre había sido la guardiana de la verdad en nuestra familia, la que exigía rectitud y honestidad, pero ahora su silencio resultaba ensordecedor. «Mamá», dije con la voz quebrada mientras entraba en la cocina, «necesito que me digas la verdad». Ella se quedó quieta, con la cuchara de madera en el aire, removiendo un guiso que ya estaba más que listo. Su mirada evitaba la mía. «Valentina, hija, hay cosas que es mejor no revolver», susurró. La rabia me subió como un fuego por la garganta. «No, mamá, esto no es un chisme de vecinas. Estoy casada con mi hermano». El silencio que siguió fue tan denso,
que casi podía tocarse. La confesión fragmentada. Mi madre cerró los ojos y se dejó caer en una silla. La vi más vieja que nunca, como si ese secreto le hubiera robado años de vida. Tu padre, dijo con un hilo de voz siempre, fue un hombre difícil. Tenía ambiciones, viajes, negocios. Yo lo amaba, pero nunca lo tuve del todo. Cuando supe de esa mujer, pensé que era una aventura pasajera. Nunca imaginé que hubiera un hijo. Me quedé helada. Así que ella lo sabía. Tal vez no todo, pero sí lo suficiente para haberme advertido. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté, con lágrimas quemándome los ojos. Porque quería protegerte, respondió. Pensé que si lo enterrábamos, si guardábamos silencio, tu vida podría ser normal. Pero lo que yo sentía no era protección, sino traición. Daniel y la furia contenida. Daniel apareció en la puerta en ese momento con los ojos enrojecidos y el puño cerrado. ¿Protección?, espetó. Nos casamos bajo la sombra de un secreto para protegerla. Nos destruyeron la vida. Mi madre se llevó las manos al rostro, llorando como nunca la había visto. El peso de la cultura del silencio. En muchas familias mexicanas, el honor vale más que la verdad. Se prefieren las apariencias aunque por dentro todo se esté desmoronando. Y en ese instante entendí. Yo era la víctima de esa cultura del silencio. Un secreto que había pasado de generación en generación hasta explotar en mi vida. Mi decisión, respiré hondo, limpié mis lágrimas y hablé con firmeza. No pienso vivir con dudas. Voy a investigar cada detalle. Quiero saber la historia completa. Quiero saber quién fue mi padre en realidad y por qué nadie tuvo el valor de contarme la verdad. Mi madre bajó la mirada, derrotada. Daniel me observó en silencio y vi en sus ojos algo extraño, miedo, pero también un rayo de esperanza. Porque aunque nuestro matrimonio estaba herido, aún teníamos algo en común, la necesidad de saber. Ese día decidí que no sería una víctima pasiva del pasado, sería una mujer que enfrentara el dolor aunque me quemara las entrañas. Las huellas del pasado, la búsqueda comienza. Al día siguiente de la confesión de mamá, me encerré en el desván de la vieja casa familiar. Allí se acumulaban cajas polvorientas con fotos, cartas y documentos olvidados. Si quería respuestas, tenía que hurgar en las cenizas de la historia. Abrí una de las cajas más pesadas y el olor a papel húmedo me golpeó de inmediato. Allí estaban álbumes amarillentos, recibos de viajes, cartas con remitentes extranjeros. Mi padre había sido un hombre de negocios que viajaba constantemente. Yo lo había admirado de niña, pero ahora cada recuerdo parecía una máscara. La carta inesperada. Entre las hojas quebradizas encontré un sobre sin remitente. La letra, aunque temblorosa, era clara. Para Ricardo. Lo abrí con manos sudorosas. Ricardo, no puedo seguir así. Nuestro hijo merece algo más que la clandestinidad. Algún día tendrás que elegir entre tu familia y nosotros. Dash, 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 sí, dash, quote. La C era el nombre de la madre de Daniel, Carmen. Se me heló la sangre. Ahí estaba la prueba escrita de que no se trataba de rumores ni suposiciones. Mi padre había llevado una doble vida durante años. Daniel y la confrontación. Le mostré la carta a Daniel esa misma tarde. Él la leyó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Mi madre, murmuró, siempre dijo que mi padre nos había abandonado, pero tal vez nunca fue así. Tal vez lo que realmente ocurrió es que yo fui el hijo que nació de un amor prohibido. Lo vi apretar la carta entre sus manos como si quisiera borrarla de la existencia. Daniel, le dije con un hilo de voz, tenemos que descubrir toda la verdad, juntos. Él levantó la mirada, y aunque en sus ojos había dolor, también vi una chispa de decisión, la complicidad inesperada. A pesar de la tormenta que nos rodeaba, ese momento
nos unió. Éramos dos piezas de un rompecabezas roto, buscando encajar de nuevo. El matrimonio ya no era nuestro refugio, pero la búsqueda de la verdad sí lo sería. Decidimos hablar con Carmen, la madre de Daniel, aunque sabíamos que remover ese pasado abriría heridas profundas. El fantasma del qué dirán. Antes de dormir, mamá se acercó a mí y me suplicó que no lo hiciera. Valentina, si sacas todo esto a la luz, el pueblo nos va a devorar. ¿No entiendes? Los vecinos, la iglesia, los amigos, no lo soportaríamos. La miré con calma y le respondí: prefiero la verdad dolorosa al silencio que pudre. No pienso seguir viviendo con fantasmas. Ella bajó la mirada, sabiendo que no me detendría. El viaje al encuentro. Esa noche apenas dormimos. Al amanecer, Daniel y yo subimos al coche. Condujimos hacia el pequeño pueblo donde vivía Carmen, su madre. Yo sentía que nos acercábamos al corazón del huracán. El camino era largo y polvoriento, y mientras avanzábamos, sentía que con cada kilómetro nos alejábamos de la comodidad de la ignorancia y nos adentrábamos en un terreno sin retorno. El rostro de Carmen, el encuentro esperado. Llegamos a la casa de Carmen al mediodía. Era una vivienda modesta, con paredes encaladas y un jardín lleno de bugambilias marchitas. El aire olía a guiso casero y a recuerdos. Daniel dudó antes de tocar la puerta. Sus nudillos temblaban. Yo lo hago, dije tomando su mano. No estamos solos en esto. Golpeé suavemente. A los pocos segundos una mujer de cabello grisáceo y rostro endurecido apareció. Sus ojos, al vernos juntos, se abrieron con un brillo mezcla de sorpresa y miedo. «Daniel, ¿qué haces aquí?». Su voz temblaba. «Mamá», respondió él con sequedad, «necesitamos hablar». La verdad a medias. Dentro de la sala el ambiente se volvió pesado. El reloj de péndulo marcaba cada segundo como un recordatorio de la tensión. Daniel sacó la carta de su bolsillo y la puso sobre la mesa. Carmen la miró, y un suspiro profundo escapó de sus labios. Se llevó las manos a la cara y rompió en llanto. «Entonces lo sabes», murmuró. «Ricardo era tu padre». Daniel se quedó inmóvil, como si esas palabras hubieran confirmado la herida que llevaba dentro. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», gritó él. «¿Por qué me dejaste crecer, creyendo que era un hijo abandonado?». Carmen intentó acercarse, pero él retrocedió. Yo observaba en silencio, con el corazón dividido. El peso del amor prohibido. Carmen, entre sollozos, confesó: «Tu padre y yo nos amábamos, pero nunca pudimos estar juntos. Él tenía una familia, una posición, un apellido que proteger. Yo era solo la sombra, la mujer escondida». Sus ojos se llenaron de nostalgia amarga. Me prometió muchas veces que dejaría todo por nosotros, pero nunca lo hizo. Y cuando naciste tú, Daniel, me juré que no crecerías sintiéndote menos, pero en el fondo siempre supiste la verdad. El silencio de Daniel. Daniel no respondió. Sus manos temblaban, su mirada estaba fija en el suelo. Yo me acerqué y lo abracé, pero él estaba rígido, como un tronco partido por la tormenta. «Entonces», dijo al fin con voz quebrada, «Valentina y yo somos hermanos». Carmen me miró con horror. «¿Qué?». Le conté lo que mamá me había revelado, que mi padre había sido también el suyo. El rostro de Carmen se descompuso. Parecía que un rayo la había atravesado. «No puede ser», susurró. «El abismo». En ese momento sentí que el mundo entero se derrumbaba bajo nuestros pies. No era solo una historia de amor prohibido, sino un destino cruel que nos había unido a Daniel de la manera más dolorosa posible. Yo quise gritar, llorar, huir, pero me mantuve firme.
Tenía que hacerlo. Tenía que escuchar todo. Carmen, dije con voz firme, necesito que me cuentes cada detalle, no importa lo doloroso que sea. Ella asintió, secándose las lágrimas. Entonces prepárense, porque lo que viene es aún más difícil de escuchar. Los secretos de Ricardo, la confesión de Carmen. Carmen encendió una vela en la sala. La llama oscilaba como si dudara en iluminar lo que estaba por decirse. Nos pidió que nos sentáramos y tras un largo silencio comenzó. Ricardo no era el hombre perfecto que todos creen, sí, era encantador, un caballero en público, pero vivía doble vida. Yo no fui la única. Hubo otras mujeres y siempre encontraba la forma de mantener todo oculto. Daniel se llevó las manos a la cabeza. ¿Me estás diciendo que mi padre era un mentiroso? Carmen bajó la mirada. Te estoy diciendo que era un hombre débil, incapaz de renunciar al poder y a su apellido, y todos pagamos el precio de sus decisiones. La carta incompleta. Le pregunté por la carta que encontramos. ¿Era lo único que nos había dejado Ricardo? Carmen negó. Esa carta era solo una parte. Él escribió más. Pero yo quemé algunos fragmentos. Tenía miedo de que los descubrieran y que tú, Daniel, crecieras con odio. No quería que cargaras con ese peso. Pues ahora lo cargo multiplicado, explotó Daniel. ¿Entiendes lo que significa esto? Valentina y yo. Su voz se quebró antes de terminar la frase. Un amor maldito. Carmen nos miró con lágrimas en los ojos. Yo sé que lo que sienten es real. No tienen la culpa de lo que hicieron sin saber qué, pero ahora deben decidir qué hacer con esa verdad. Yo sentí un nudo en la garganta. Quería gritar que lo amaba, que nada podía borrar lo vivido, pero también entendía que la sangre era una cadena que no podíamos ignorar. Las sombras de la herencia. Entonces, Carmen soltó otra bomba. Ricardo dejó más que cartas. Él dejó un testamento secreto, uno que nunca salió a la luz. Y en ese testamento mencionaba a Daniel. El aire se volvió pesado. Daniel la miró incrédulo. ¿Un testamento? ¿Qué dices? Sí, respondió Carmen. Él quería que tú heredases una parte de lo suyo, pero su familia se encargó de ocultarlo. Ellos sabían que si salía a la luz, el apellido se mancharía para siempre. El enemigo oculto. Yo lo entendí en ese instante. No solo luchábamos contra nuestro propio destino, sino contra una red de secretos y silencios construida por toda una familia que prefería enterrar la verdad antes que enfrentarla. Daniel golpeó la mesa. Entonces nos han mentido toda la vida. No solo tú, mamá, todos. Carmen asintió con los ojos enrojecidos. Y lo seguirán haciendo a menos que ustedes decidan desenmascararlos. La decisión amarga. El reloj marcó las 8. La noche había caído y con ella una decisión que pesaba como una losa sobre nosotros. ¿Guardaríamos silencio y enterraríamos nuestra historia? ¿O abriríamos las heridas frente a todos, aunque eso significara destruirnos en el proceso? Carmen nos advirtió con voz grave. Si siguen este camino, nada volverá a ser igual. Pero si callan, cargarán la culpa toda la vida. El eco de la sangre, el viaje a la casa paterna. Pasaron varios días en silencio. Daniel evitaba mirarme a los ojos y yo no encontraba fuerzas para hablar. Pero había algo claro, necesitábamos respuestas. Así que, con el corazón encogido, aceptamos la propuesta de Carmen, viajar a la vieja hacienda de Ricardo, donde la familia se reunía cada cierto tiempo. El camino fue largo, lleno de preguntas que ninguno se atrevió a pronunciar. El ruido del motor y el paisaje polvoriento eran nuestro único refugio ante una verdad que se expandía como un veneno. La bienvenida hostil. Al llegar, nos recibió Lucía, la hermana mayor de Ricardo. Era una mujer altiva,
con voz firme y mirada de acero. Apenas vio a Daniel, frunció el ceño. «¿Qué haces aquí?», preguntó con frialdad. «Tú no eres parte de esta familia». Daniel respiró hondo. «Tengo derecho a estar. Mi padre me nombró en su testamento». Lucía palideció un instante, pero enseguida recuperó su compostura. «No sabes de lo que hablas. Ese testamento no existe». Yo la observaba y sentía cómo se me erizaba la piel. Su reacción era prueba suficiente de que Carmen no mentía. Las miradas inquisitivas. Los demás tíos y primos nos rodearon. Algunos cuchicheaban, otros miraban con desdén. Nadie se atrevía a nombrar lo evidente. Daniel era uno de ellos, pero al mismo tiempo un intruso. Uno de los tíos, don Esteban, dijo en voz alta: «Ricardo cometió errores, pero eso no te convierte en heredero. Tú no llevas nuestro apellido». «El apellido no borra la sangre», respondió Daniel con firmeza. «Soy hijo de Ricardo, lo quieran o no». El descubrimiento en la biblioteca. Esa noche, mientras todos cenaban, decidí recorrer la hacienda. Me detuve en la biblioteca, un salón lleno de polvo y recuerdos. Allí, en el tercer cajón de un escritorio, encontré un sobre sellado con cera. El sobre llevaba escrito: «Para quien se atreva a buscar la verdad». Mis manos temblaban. Lo abrí y descubrí varias hojas firmadas por Ricardo. Era un borrador de testamento. En él reconocí a Daniel como su hijo legítimo y le dejaba parte de la herencia, además de una frase final que me desgarró el corazón: «A mi hijo y a la mujer que ame, les ruego que vivan libres de mis errores». El enfrentamiento. Al día siguiente, reuní a todos en el comedor y mostré el documento. El silencio fue sepulcral. Lucía se levantó con furia. «Eso es falso, un invento de Carmen». Daniel la miró a los ojos con una fuerza que jamás le había visto. «No es falso, es la voz de mi padre. Y ustedes lo ocultaron, porque preferían mantener intacto su honor antes que reconocerme». El peso del amor prohibido. Pero lo más duro aún estaba dentro de mí. Ese mismo documento confirmaba lo que ya sabíamos. Daniel y yo éramos medio hermanos. Miré a todos a mi alrededor, pero sus rostros se difuminaban. En mi mente solo había una pregunta: ¿cómo podía renunciar al hombre que amaba, ahora que también era el hombre que la vida me prohibía? Daniel me tomó de la mano, delante de todos, y sin miedo dijo: «No me importa lo que piensen, no me importa lo que digan. Valentina es mi vida, y nadie va a decidir por nosotros». La sala estalló en gritos, recriminaciones y acusaciones, y yo comprendí que habíamos cruzado una línea de la que ya no habría retorno. La condena del pueblo, el rumor se esparce. La hacienda no tardó en convertirse en un hervidero de chismes. Bastó una tarde para que el rumor se extendiera desde la mesa familiar hasta el pueblo entero. En la tienda de don Manuel, en la plaza, en la iglesia, se susurraba lo mismo. Dicen que Valentina está casada con su medio hermano. Cada palabra era como una daga. La gente nos miraba con desprecio, y en cada mirada había un juicio que no necesitaba tribunal. La presión de la iglesia. El párroco, un hombre rígido de sotana oscura, nos citó después de la misa dominical. Con voz grave nos advirtió: «Este matrimonio es un pecado, no solo ante los hombres, sino ante Dios. Deben separarse». Sentí que el suelo se me abría bajo los pies. Había sido criada en la fe, en las procesiones, en las oraciones de mi madre, y ahora esa misma fe me condenaba. Daniel, en cambio, no bajó la mirada. «Padre, lo único que sé es que amo a Valentina. No pedimos nacer con esta verdad, no pedimos esta sangre compartida, pero tampoco pedimos dejar de sentir lo que sentimos». Las amenazas de la familia. Lucía y Esteban no se quedaron de brazos cruzados.
Una noche irrumpieron en nuestra habitación. Si no se separan, los sacaremos de aquí a la fuerza, me dijo Lucía, con los ojos ardiendo de ira. Este escándalo mancha nuestro apellido. Daniel se interpuso. Inténtenlo, y será la última vez que pongan un pie en nuestra puerta. La tensión era insoportable, pero dentro de mí la duda crecía. ¿Valía la pena enfrentarnos al mundo entero por un amor que nunca sería aceptado? La carta escondida. Mientras revisaba de nuevo la biblioteca, hallé otra carta, esta vez escondida dentro de un libro de poesía. Era de Carmen. En ella confesaba que había amado a Ricardo toda su vida, pero que nunca quiso dañar a su familia, y añadía: Daniel nació del amor, no de la traición. Nunca le cuentes a tu madre, nunca al pueblo. Pero si un día la verdad estalla, protégete. No dejes que ellos te arrebaten tu vida, como hicieron conmigo. La leí en silencio y lloré. Carmen nos había dejado un arma de verdad, pero también una maldición. La hoguera del desprecio. Pronto llegaron los insultos en la plaza, los murmullos en el mercado, los mensajes anónimos bajo nuestra puerta. Pecadores, monstruos, vergüenza de la hacienda. Una tarde, al salir de la iglesia, una mujer me arrojó agua bendita en la cara y gritó: «Que se limpie el pecado». Me quedé paralizada mientras Daniel me cubría con su cuerpo. Sentí que el odio del pueblo era una hoguera y nosotros la leña, la decisión pendiente. Esa noche Daniel me abrazó fuerte y me dijo: «No sé cuánto tiempo podremos resistir, pero lo que sí sé es que no quiero perderte». Yo lo miré con el corazón destrozado y entendí que había llegado el momento de elegir: seguir luchando contra el mundo a su lado o renunciar al amor que nos consumía para salvarnos de la condena eterna. El secreto del notario. La visita inesperada. Una tarde gris, cuando el viento parecía arrastrar consigo la pesadumbre de la hacienda, un hombre llamó a la puerta. Era don Julián, el notario que por años había trabajado con mi padre. Llevaba un portafolio de cuero envejecido y un rostro marcado por la preocupación. «Necesito hablar con ustedes, en privado». Daniel y yo lo recibimos en el despacho donde aún colgaba el retrato solemne de Ricardo, mi padre. La confesión. Don Julián suspiró, como si cargara un peso enorme sobre los hombros. He guardado un secreto durante más de 20 años, y la verdad es que ya no puedo más. Abrí los ojos temblando. ¿Qué secreto? El notario sacó un documento arrugado y nos lo entregó. Era un testamento diferente al que conocíamos. Su padre, Ricardo, hizo este testamento antes de morir, pero la familia lo obligó a destruirlo. Yo guardé una copia en silencio. En él reconoce a Daniel como su hijo legítimo y le deja parte de la hacienda. Daniel se llevó la mano al rostro, incrédulo. «¿Mi padre sabía?» «Lo sabía», confirmó don Julián, y pidió perdón en estas líneas. Decía que amó a Carmen con sinceridad, aunque nunca se atrevió a enfrentar a su esposa. Una verdad más amarga. Mi corazón se estremeció. No solo confirmaba el parentesco, sino que también revelaba que mi padre había decidido dejarnos atados para siempre a esta verdad. «¿Por qué lo calló tanto tiempo?», pregunté con un hilo de voz. El notario bajó la mirada. «Porque Lucía me amenazó. Me juró que si yo hablaba, destruiría mi carrera y mi familia. No tuve el valor». Un rayo de esperanza. Entre lágrimas, Daniel me tomó la mano. «¿Lo ves, Valentina? No somos un error. No somos fruto de la casualidad ni de un pecado oculto. Somos el resultado de un amor que fue callado». Pero yo no estaba tan segura. «Daniel, esto no cambia que somos hermanos».
Él apretó mi mano con fuerza. Cambia que no somos culpables y que tenemos derecho a defendernos. El dilema moral, con el documento en mis manos, sentí que podía enfrentar al pueblo, a la iglesia, incluso a Lucía. Era la prueba de que no éramos simples traidores a la moral, sino víctimas de una cadena de secretos familiares. Sin embargo, el dilema moral seguía ahí, clavado en mi pecho. ¿Debíamos luchar por nuestro amor aun sabiendo que la sangre nos unía? ¿O debíamos sacrificarnos aunque la verdad nos absolviera? El plan de don Julián. Antes de marcharse, el notario nos dijo algo más. Este documento puede salvarlos o condenarlos para siempre. Si lo hacen público, quizá recuperen la hacienda, pero también despertarán más odio. Si lo esconden, el pueblo nunca lo sabrá, pero cargarán con el peso de vivir en secreto. Sus palabras quedaron flotando en el aire como un presagio. El inicio de la rebelión. Esa noche, mientras todos dormían, Daniel me susurró: ya no quiero huir. Si el mundo nos quiere enterrar, que lo haga sabiendo la verdad completa. Y en su mirada ardía la chispa de la rebelión. El juicio del pueblo, la traición de Lucía, el secreto del notario no tardó en salir a la luz. Una noche, mientras dormíamos, alguien irrumpió en el despacho. El testamento había desaparecido. Al día siguiente, en medio de la misa dominical, Lucía lo leyó en voz alta frente a todo el pueblo. «Miren todos», gritó con voz ronca, «aquí está la prueba de la vergüenza que mancha a esta familia. Ricardo reconoció al bastardo como su hijo y ustedes aplaudían a Valentina como señora». Las miradas de los presentes cayeron sobre mí como cuchillos. El escándalo público. Las mujeres murmuraban con horror, los hombres negaban con la cabeza, y hasta el sacerdote interrumpió la misa. «Este pecado debe ser juzgado», dijo severo. «La sangre no miente. Yo quería huir, pero Daniel me tomó de la mano. No, Valentina, no más huir». Con un paso firme me puse de pie. «Basta», exclamé con voz quebrada. «Sí, Daniel es hijo de Ricardo. Sí, mi padre amó a otra mujer. Pero nosotros no sabíamos la verdad cuando nos casamos y no somos culpables de lo que ocultaron los adultos». Un silencio denso cubrió la iglesia. El consejo del pueblo. Esa misma semana el consejo vecinal nos citó en la plaza. El sacerdote, los ancianos y varios de los vecinos más influyentes nos rodearon. «Deben decidir», dijo el alcalde. «¿Seguirán juntos sabiendo lo que son o aceptarán la anulación de su matrimonio?» Mi corazón palpitaba con fuerza. El juicio no era legal, era moral. El veredicto lo dictaba la costumbre, la tradición, la presión de las voces que me acusaban sin piedad. La voz inesperada. De pronto una mujer se levantó entre la multitud. Era doña Amparo, la maestra del pueblo, ya anciana pero de mirada firme. «Dejen de culpar a los jóvenes», dijo con fuerza. «¿O acaso no recuerdan cuántos de ustedes crecieron entre secretos y pecados escondidos? Aquí nadie está libre de manchas». Sus palabras causaron revuelo. Algunos murmuraban que tenía razón, otros la insultaban. Pero Daniel aprovechó la grieta que se abría en el muro de odio. La decisión valiente. «Yo no renunciaré a Valentina», dijo con voz grave, «porque más allá de la sangre, ella es mi esposa, mi compañera, la mujer que elegí. Y si ustedes quieren desterrarnos, háganlo, pero no nos arrebatarán nuestra dignidad». Un murmullo recorrió la plaza. Algunos nos miraban con compasión, otros con desprecio. El sacerdote se quedó callado, incapaz de contener la fuerza de aquella declaración. «La ruptura familiar», Lucía furiosa gritó entre lágrimas. «Entonces váyanse de esta tierra. Ni la hacienda, ni el apellido, ni la bendición les pertenece». Sentí el alma desgarrarse. Ese lugar, esa tierra,
era lo único que conocía. Pero al mirar a Daniel, entendí algo. El verdadero hogar no estaba en las paredes de la hacienda, sino en el amor que habíamos decidido defender. El inicio del destierro. Esa misma noche recogimos nuestras pocas pertenencias. Mientras cruzábamos la verja de la hacienda, escuché los sollozos de Carmen, que nos despedía con un pañuelo en la mano. «Hija, hijo», susurró, «algún día entenderán que el amor es más fuerte que las cadenas de la sangre». Y con esas palabras emprendimos el camino hacia un destino incierto, perseguidos por el juicio del pueblo, pero sostenidos por la decisión de no dejar que otros escribieran nuestra historia. El renacer lejos del pasado, el exilio, el camino hacia el pueblo vecino fue largo y polvoriento. No llevábamos más que unas maletas viejas y la fuerza que nos daba la decisión de seguir juntos. Atrás dejábamos la hacienda, las miradas acusadoras y los susurros que nos condenaban. Sin embargo, aunque nuestros pies se alejaban de esa tierra, las heridas seguían abiertas. «¿Y si nos equivocamos?», pregunté una noche mientras caminábamos bajo un cielo lleno de estrellas. «El único error sería no luchar por lo nuestro», respondió Daniel apretando mi mano. «La construcción de un nuevo hogar. En un pueblo pequeño, más al sur, encontramos trabajo. Daniel en el campo, yo cosiendo y ayudando en una escuela local. Allí nadie conocía nuestra historia, nadie nos juzgaba por un pasado que no pedimos. Con el tiempo levantamos una casita de adobe y madera. No era la hacienda señorial, pero era nuestro refugio, lleno de risas sencillas, de panes recién horneados y del calor de la esperanza. La llegada de un hijo. Cuando nació nuestra primera hija, sentí que la vida nos daba una segunda oportunidad. Su llanto rompió las cadenas invisibles que me ataban al pasado. Al mirarla, comprendí que nuestro amor había sobrevivido a la vergüenza, al juicio y al destierro. Se llamará esperanza, dije, porque eso es lo que nos sostuvo cuando todo parecía perdido. Noticias del viejo pueblo. Años después, supimos por cartas de Carmen que Lucía había caído en desgracia. La hacienda estaba en ruinas. El pueblo la culpaba de haber alimentado tanto odio, y el apellido que defendió con uñas y dientes ya no significaba nada. Paradójicamente, la gente comenzó a recordar nuestras palabras aquel día en la plaza, que no éramos culpables de lo que los adultos habían hecho. Algunos incluso confesaban haberse equivocado al expulsarnos. El regreso inesperado. Un invierno, regresamos por primera vez con nuestra hija. Al entrar en el pueblo, noté las miradas sorprendidas, pero no había odio en ellas. En la plaza nos recibió doña Amparo con los ojos brillantes. «Al final, ustedes demostraron más valentía que todos nosotros juntos», dijo con ternura. «Y la historia, muchachos, siempre termina poniéndose del lado de quienes luchan por la verdad». El legado. Nunca recuperamos la hacienda, pero tampoco lo deseamos. Nuestro verdadero tesoro era la familia que habíamos construido lejos de las sombras. Aprendimos que la sangre no define el amor, que la sociedad puede errar y que el coraje para defender lo justo abre caminos que parecen imposibles. Reflexión final. Hoy, al mirar a mis nietos correr por los pasillos de la casa que levantamos con sacrificio, sonrío. La vida me enseñó que incluso los secretos más oscuros no tienen poder para destruir a quien decide levantarse con dignidad. Y cada vez que alguien me pregunta cómo soporté el juicio del pueblo, cómo pude caminar con la frente en alto cuando todos me señalaban, respondo lo mismo. Porque entendí que la verdadera fuerza no está en la sangre que corre por las venas, sino en el amor que se elige cada día.